muchas gracias, gracias por la invitación y la oportunidad de conversar con ustedes. El tema que me ha pedido Laura, que especialmente le agradezco la invitación, va a ser una presentación sobre el tema de la independencia judicial de Venezuela, y se me ocurrió como título ponerle Los infortunios de la virtud. Es un título, por supuesto, de Marqués de Sade, no de la novela de Marqués de Sade, ¿no? Y básicamente se me ocurrió porque en la novela son dos jóvenes muy virtuosos que con muy buenas intenciones, por distintos avatares de la vida, se ven sometidos a las peores perversiones. Bueno, esto yo creo que pasa con la justicia, ¿no? Todos reconocemos la centralidad de la independencia de los jueces y de los funcionarios de justicia en general, y del buen funcionamiento de la justicia. Es indispensable para que opere el Estado de Derecho, ¿no? Pero ¿por qué no ocurre? Entonces, voy a hacer un muy breve resumen de lo que traté como libro en una obra editada por la Academia de Historia de la Universidad Metropolitana sobre justicia e injusticias en Venezuela. Y ese libro yo creo que documenta, digamos, las formas de sometimiento de la justicia. Y por supuesto hay una pregunta que todos nos hacemos hoy, ¿no? El Tribunal Supremo de Justicia tiene en los últimos meses un protagonismo que nunca había tenido antes en la historia de Venezuela. ¿Qué significa eso? Que la justicia es más importante, que es menos importante. ¿Qué significa, visto en perspectiva, este nuevo protagonismo del Tribunal Supremo? Y para hacerle, yo sé que estoy muy limitado a unos pocos minutos, les voy a hablar primero de qué ha pasado en Venezuela con las dictaduras y cuál fue el lugar de la justicia en las dictaduras, en las cuales tenemos una experiencia importante en Venezuela en el siglo XX, especialmente la dictadura de Gómez en particular, y después la dictadura de Jiménez. Y es muy interesante ese estudio, porque por un lado nosotros tenemos unas imágenes de lo que pasó en esa dictadura, tortura, la rotunda, asesinatos, en fin, hay una cantidad de imagen que circula en cualquiera de nuestras historias. Y por otro lado tenemos unos testimonios de personas que estuvieron allí, ¿no? Entonces, por ejemplo, Pedro Manuel Arcaya hace en sus memorias una experiencia. Él fue magistrado de la Corte Suprema de la época, que se llamaba Corte Federal y de Casación. El doctor Tulio Chosoni fue magistrado en la Corte Federal de Casación en la época de Jiménez, y ellos escribían cómo funcionaba, cómo fue su vivencia como jueces. Y el testimonio de ellos no parece tener relación con lo que uno digamos, sabe por otro lado, ¿no? Resulta que básicamente la explicación es que había un sistema dual de justicia. Por un lado había una justicia formal y que funcionaba con bastante independencia, ¿no? Chosoni dice: nunca me llamó Pedro Jiménez ni el ministro de Justicia me llamó para decirme que decidiera de alguna manera o de otra, ¿no? Cuando fui magistrado fui completamente independiente. Y lo mismo hace Arcaya, lo dice mucho más explícitamente, que Gómez no se metía, y que él, como cuando él fue después, durante 2 veces ministro de Relaciones Interiores en la época de Gómez, que no se le hubiera ocurrido en absoluto, ¿no?, llamar a los jueces para decirles que decidieran en un sentido o en otro. Pero lo que pasa con esto es que había el sistema, digamos, de la justicia formal, y había otro sistema, llamémoslo así, la justicia del tirano, ¿no? Donde lo que tenían que hacer los jueces formales era cerrar un ojo y no mirar a esa otra justicia. Y eso, de hecho, está reconocido en los testimonios de Arcaya. Decían, no, había decisiones de Gómez que nosotros no nos podíamos meter en eso.
Y en la memoria del Ministerio del Interior y Justicia de la época, se da cuenta de cuántos presos había, y se dice presos judiciales, ¿no? Lo que están reportados son los presos que estaban sometidos a la justicia ordinaria, llamémoslo así, no a la justicia del plano. Pero uno tiene que mirar por una fuente, uno tiene que mirar por tierra para ver cuántas personas había realmente en la rotunda o algo de eso, que eran presos de gobierno, ¿no? Y esa es básicamente la idea de ese sistema dual, ¿no? Y la justicia formal, como así, era bastante marginal, manejaba los casos normales, pero la parte política no lo manejaban. Es muy interesante ver, por ejemplo, con la generación del 28, los estudiantes del 28, que eran todos gente de la sociedad caraqueña, fueron puestos presos, ¿no? Algunos fueron mandados a los campos de trabajo forzados, etc. ¿Qué hizo la gente? ¿No? La gente fue a hablar con Gómez, fue a hablar con el gobernador de Caracas, etc. Nadie se le ocurrió hacer un amparo, digamos así, pedirle a un juez que todavía tenía la competencia formal de esto, de que liberaran a esto. Y además los jueces tampoco se iban a meter en eso. Bueno, claramente, si no lo hacían era porque sabían que eso no hubiera tenido. Esos son los dos sistemas de justicia que operaban en tiempos de dictadura. Después, ¿qué pasó cuando tuvimos democracia, ¿no? Nosotros tuvimos, especialmente yo he estudiado con mucho cuidado el periodo del año 58 en adelante, y allí fue central el Consejo de la Judicatura, que tuvo la designación de los jueces y también su evaluación, promoción, etcétera. Todo estaba en manos del Consejo de la Judicatura, excepto la Corte Suprema de Justicia, como se llamaba, que era designada directamente por el Congreso con unos mecanismos. Lo que tenían en ambos casos eran mecanismos de clientelismo político. Se apreciaba mucho la lealtad política más que la competencia profesional que pudieran tener los jueces. Pero por otro lado, como había reconocimiento de la importancia de la independencia judicial, esto se reflejó en la estabilidad de la posición de los jueces. Yo hice un estudio muy detallado al final del periodo del año 97 sobre los jueces en Venezuela. Casi todos los jueces tenían un largo tiempo en el sistema de justicia. No había muchos cambios de jueces. Los jueces realmente eran jueces allí, cambiaba el sistema, digamos, el partido en el poder, y los jueces seguían como jueces. O sea que en ese sentido tenían estabilidad, pero por supuesto tenían patronazgo en el Consejo de la Judicatura. Y si un juez perdía el patronazgo en el Consejo de la Judicatura, corría ciertos peligros. En general eran bastante estables la posición del juez. Y esa estabilidad en el fondo se tradujo en ineficiencia, porque el juez sabía que si tenía palanca, como lo hacía en el Consejo de la Judicatura, no lo iban a votar, y entonces ¿por qué trabajar tan duro tampoco? Entonces básicamente fue un sistema que funcionaba bastante mal, fue un sistema bastante ineficiente, corrupto, etc. Pero los jueces eran estables. Por supuesto, esas redes de corrupción las conocemos bien, las llamamos tribus, ¿no? Pero en la época no todas se llamaban tribus, ahora también se llaman clanes o rostas, etc. Pero el nombre como las conocemos hoy son las tribus judiciales. Son formas de corrupción de tribunales y del sistema de justicia. La Corte Suprema de Justicia también era designada, digamos, por escogencia de los partidos, pero dado que se había deteriorado tanto el sistema de los tribunales de instancia, había un recurso de ir a la Corte, donde había un poco menos corrupción y más decencia, llamémoslo así, y eso determinó que el sistema se convirtiera en un sistema muy extraño, con una enorme cabeza. La Corte Suprema tenía no solamente 15 magistrados, sino que cada magistrado tenía a su servicio como 7 o 8 abogados. Había
una Corte Suprema muy grande para un sistema relativamente reducido. Y ese sistema creció porque fue de importancia creciente, la gente iba efectivamente a la Corte Suprema. Y esto, por supuesto, supuso un enorme problema para la Corte Suprema. La Corte Suprema entonces se demoraba años en decidir un caso porque se le acumulaban casos. Entonces hubo un momento en que hubo que reformar la Corte Suprema. Y ese es un momento de mucha tensión. Por un lado había la percepción de que había que reformarlo. Por otro lado, cuando sobre todo los partidos perdieron fuerza, ¿no? los jueces de la Corte Suprema pasaron a ser realmente independientes. La edad de oro de la Corte Suprema venezolana, de la justicia venezolana, fue ese periodo de grave crisis política, de decadencia de los partidos políticos. Y la imagen que tenemos, creo que va a venir más tarde a hablar con nosotros, es la imagen de Cecilia Sosa, que era presidenta de la Corte Suprema de Justicia, que cada semana salía a explicar las principales decisiones, las decisiones de la sala plena. La Corte Suprema empezó a decidir los más importantes problemas, conflictos políticos o económicos que habían en Venezuela, y lo decidía conforme a derecho. No podía discutir si era acertado o no, pero era conforme a derecho, y tuvo mucha importancia. Entonces, la presencia de Cecilia Sosa, la conferencia de prensa de Cecilia Sosa era tal vez más importante que la conferencia de prensa del presidente de la República. O sea, ese fue el momento de oro de la justicia en Venezuela, cuando logró ser independiente, ¿no? Y fue independiente, lamentablemente, pero fue por la crisis política que vivía. ¿Qué ha pasado con la revolución? Bueno, la revolución tuvo un comienzo traumático y prometedor, ¿no? Hubo un comienzo, si ustedes recuerdan, al inspector de tribunales en la época que se convirtió en el personaje central, que fue el doctor René Molina, también entrevistado con medidas muy severas que se estuvo tomando respecto a una cantidad de jueces que tenían un montón de protestas por distintos tipos de problemas de ineficiencia o de corrupción. Llegó René Molina con una especie de hacha a cortar cabezas en el sistema judicial, y después a convocar unos concursos de oposición, que son uno de los pocos concursos de oposición que se han hecho en Venezuela. Entonces, por eso tuvimos un comienzo, como le digo, traumático y además muy prometedor, ¿no? Pero lo que siguió a eso ha sido una degradación vergonzosa de la justicia. Ya no tenemos el sistema dual, pero se le ha pedido a los jueces que decidan conforme a los imperativos políticos. Y solamente les voy a presentar algunas imágenes, algunas así, de estas vergüenzas, ¿no? No sé si ustedes recuerdan la Corte Primera de los Contenciosos Administrativos, que era la Corte más importante en Venezuela después de la Corte Suprema, muy acreditada, tomada por los militares y la policía política, los jueces destituidos por ignorantes. Los 5 jueces de esta Corte fueron destituidos por ignorantes en relación con una sentencia que habían dictado, pero 2 de ellos parece que no eran tan ignorantes porque fueron designados magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y una de ellas fue designada presidenta del Tribunal Supremo de Justicia. El otro caso, el caso de la jueza Fiuni, ¿no? Condenada en televisión a 30 años de prisión por el presidente de la República. El caso de Aponte Aponte, yo creo que las declaraciones que hizo en una estación de televisión mostrando cómo funcionaba el sistema de justicia en Venezuela, espeluznante. O más recientemente el fiscal Nieves, declarando que todas las pruebas que sirvieron para condenar a Leopoldo López eran falsas, y después no, y eso no tiene ninguna consecuencia respecto al proceso. Es decir, son cosas realmente terribles, ¿no? La parte positiva de todo esto es que esto ha generado unos estudios estupendos. Yo creo que en ningún periodo
de la justicia en Venezuela ha sido tan estudiado y tan bien estudiado como este periodo de la justicia en Venezuela, ¿no? El estudio de Canova y de otros, que se llama el SJ, el Servicio de la Revolución, un excelente estudio, el de Laura Lousa, ¿no? Sobre justamente la justicia y la revolución, si no recuerdo, la revolución judicial en Venezuela, la de Chavero sobre la revolución o involución de la justicia. Son estudios realmente serios y muy buenos. Y lo último que hemos tenido es la conversión del Tribunal Supremo de Justicia como trinchera del régimen. Entonces, a partir de la elección, un poco antes, ¿no? Ya con respecto a los casos de los alcaldes, el tribunal de la Sala Constitucional decidió, como digamos, las fuerzas del orden no podían controlar las guarimbas. Se le ocurrió la brillante idea de darles un amparo a la gente para de ordenarle a los alcaldes que garantizaran la circulación en las ciudades. Y como no pudieron hacerlo, porque la Guardia Nacional tampoco había podido hacer, entonces el amparo fue declarado con lugar y inmediatamente pasaron a destituirlos y a condenarlos, ¿no? O sea, la Sala Constitucional se convirtió en tribunal penal y prácticamente en un juicio sumario condenó a los alcaldes. Esos también. Y bueno, y de ahí en adelante, ¿no? Después de la elección de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, ahora no solamente ha condenado, ha declarado inconstitucional a todas las leyes que han aprobado, sino a los proyectos de leyes, ¿no? O sea, una novedad realmente en el control de la constitucionalidad, yo creo que en el mundo. ¿Qué le puedo decir? Yo creo que los miembros del Tribunal Supremo muestran una incomprensión del papel del juez, ¿no? El papel del juez en una sociedad es la de oír las partes, de tratar de decidir en justicia, tomando en cuenta la Constitución y las leyes, y no realmente convertirse en parte de ellos mismos, o sea, de convertirse en la defensa de uno de un bando, ¿no? Entonces yo creo que básicamente es una incomprensión del papel del juez, y eso conduce a la deslegitimación. Yo soy un miembro, debo decir, muy poco activo del grupo de profesores de Derecho Público, donde los profesores de Derecho Público, o en general los profesores de Derecho, porque yo soy profesor de Derecho Público, yo soy, bueno, yo no sé de qué soy profesor, pero por pasa, no soy de Derecho Público, pero soy parte de ese grupo y es muy interesante ver las discusiones, porque la discusión lo que muestra es la completa deslegitimación de los jueces. La legitimidad de un juez tiene básicamente dos cosas: el juez, según lo que estamos hablando, sea independiente, que no reciba órdenes de nadie, y en segundo lugar, que conozca el derecho y que decida conforme al derecho. Estos jueces, en su apresuramiento de estas decisiones, muestran una gran ignorancia del derecho. Entonces, carecen completamente de la legitimidad de lo que se espera de un juez, ¿no? Y yo creo que esto es muy grave en un país, ¿no? O sea, cuando ocurre el Tribunal Supremo, los jueces a los cuales, ¿qué es lo que está diciendo allí? Me faltan 10 minutos. 10 minutos, ok. No, ya voy terminando, ya voy a terminar, porque quisiera dejar el tiempo, si es posible, para que más bien conversemos. Yo creo que eso es mucho más grave que ponerme a hablar que conversemos, ¿no? Y yo creo que, para volver a la introducción, a diferencia de las dictaduras anteriores, porque estamos en una nueva, pero no hay un sistema dual. No tenemos
ese doble sistema que tenía la época la época de Gómez y en la época de Arismenes, sino que el sistema formal se ha convertido en un brazo del régimen. Entonces, esa es la situación que estamos viviendo. Entonces, yo creo que es, digamos, la peor desventura, ¿no? Creo que es es terrible lo que vivimos, y yo creo que podemos, un poco la imagen de la novela de Sade, aunque deseamos una justicia independiente, creo que nunca hemos tenido una justicia más dependiente y en el fondo más desvergonzadamente dependiente de la que tenemos actualmente. Bueno, muchas gracias.